Bueno, y cada vez que escuchamos esta sintonía ya sabéis lo que significa, que vamos a saludar a Fernando Botanz, una nueva edición del Gramófono, hoy dedicado a un conocido cantante de boleros, Juanito Segarra. Saludamos ya a don Fernando Botanz. Don Fernando, muy buenas tardes, tenga usted. Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buenasera. Buenas tardes a Arratsaldeon, querido Íñigo y oyentes de Segura y Ratia. Qué alegría estar con usted y con nuestros oyentes de Segura y Ratia. Querido, ¿qué tal día hace en Segura? Desapacible. Y parece que mañana también, y mañana tenemos la procesión. Bueno, a ver si para el viernes ya mejora. Recomiendo a nuestros oyentes de Vizcaya que visiten Segura y que visiten y que conozcan la procesión de Segura, porque es algo extraordinario. Pues querido, sin más preámbulos, querido, ¿a quién le vamos a dedicar nuestro gramófono de hoy? A Juanito Segarra, cantante de boleros. Eso es. Me gusta que lo diga usted, porque también en Vizcaya me dicen que hacemos un tête-à-tête muy bonito, que se nota que tenemos pasión por la música, y es cierto. Por eso estamos aquí cada miércoles. Querido, pues le vamos a dedicar a, como ha dicho usted, cantante de boleros. También cantó otros estilos, estamos hablando de 1940, 1950, en aquellos años, en España o en Euskal Herria. La música que sonaba en las radios, pues era boleros, cha-cha-cha, copla, etcétera, etcétera. También un poquito de swing, que a través de las películas de Hollywood, y aquí se escribían swings con letra en castellano o en español. Me ha comprendido, ¿verdad? Y sin más preámbulos, Juanito Segarra, el cantante de boleros, pues querido, su nombre original fue o es Juan Jorquera Lloira y nació en Barcelona en el año 1927. Falleció en Madrid en el año 1987 y falleció con 60 años, relativamente joven comparado con otros cantantes que hemos contado su vida, que han sido longevos. Y decirle que, como decía, Juanito Segarra nació en Barcelona, y hay que decir que en Barcelona, en 1927, que él nació en 1927, Barcelona era una ciudad, y sigue siendo una ciudad, con una gran vida cultural, musical, etc. La diferencia es que en el año 1927 estaba el Paral·lel. El Paral·lel era cafés, teatros, El Molino. Querido, usted conoce Barcelona bien, ¿verdad? Pues no crea usted, sí que he estado alguna vez, pero ahora mismo me pierdo si voy por Barcelona. Lo que le quiero decir es que usted ha visitado Barcelona y ha oído, hemos visto en televisión El Molino, El Molino donde pues en aquel teatrito actuaban chicas que querían ser vedettes, que empezaban, y luego La Maña era una vedette que era, como bien dice el nombre, era aragonesa, y allí, con esa exuberancia y con gracia, pues entretenía y hacía reír al público que acudía. Y es que en 1927 ya existía El Molino, pero también existían teatros. Era las 24 horas del día, o sea, a las 6 de la madrugada o a las 5 de la madrugada, pues allí se podía cenar. Eso lo cuentan en documentales. Un servidor tiene familia, ya fallecieron mis tíos abuelos en Barcelona, y mis tíos abuelos también son del año 1927, y me contaban cómo era aquella Barcelona. La Exposición Universal, la Exposición Universal, que vinieron de todo el mundo. Barcelona sigue siendo una ciudad mirando al futuro. Bueno, pues en el Barcelona de 1927, cuando Juanito Segarra era muy jovencito, o era un niño o un adolescente, pues él veía ese ambiente en el paralelo, donde actuaban, desde grandes. ¿Usted se acuerda de Mari Samperé?
Hombre, gran actriz. Anda que no nos reíamos con ella, ¿eh? Mari Sampere, para un servidor tiene 60 años, Mari Sampere le hemos conocido en televisión. Bueno, pues Mari Sampere, ya su padre también fue cómico, utilizo esta palabra, pues una palabra preciosa, y es de aquellos años, de 1927. Bueno, Juanito Segarra nació en este año y se empapó y vio esa vida musical. Claro, ¿qué ocurre? Que esa vida musical, esa vida de espectáculos, llegó la Guerra Civil Española en 1936 y aquello, pues bueno, fue algo horroroso. Una guerra siempre es horrorosa y Barcelona fue muy castigada. Y después llegó el año 39, 40 y 41, que decía mi difunta madre eran los años del hambre. Bueno, pues Juanito Segarra pasó hambre porque Juanito Segarra nació en una familia, bueno, pues en la que no había mucho dinero, pero había ilusión por vivir, por cantar. Hay quien tiene dinero y está en la cama con una depresión, querido, ¿no le parece? Por tanto... Sí. Estaba aquí preparando la canción que usted me había solicitado de Juanito Segarra, que la tenía sin preparar y por supuesto que sí, a lo que usted decía, ¿eh? Hoy en día, los locutores de radio les admiro, querido, porque tienen que hacer 100.000 cosas a la vez. Pues usted me ha pedido justo aquí buscando la canción y moviéndome un poquito y nada, pero lo estaba escuchando atentamente, ¿eh? Eso es lo bonito de Segura y Ratia, que somos una familia, ¿no le parece? Bueno, pues querido, que sepa que en Segura y Ratia, en Legazpia, Guipúzcoa, escuchábamos El Camino Verde y escuchábamos Las Dos Cruces. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, por el camino verde, que va la ermita, que va la ermita. Pues esa canción en Segura y Ratia, cuando un servidor tenía 6, 7 años, y también están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, está cantada por Nati Mistral. Aquí la hemos pinchado, se pinchó muchísimo, hace ya años, décadas, ¿eh? Y por el Camino Verde también. Pues gracias a Segura y Ratia, un servidor, gracias a Segura y Ratia, que era la que nos hacía soñar, ahora voy a hacer reír a los oyentes. En la cocina de casa bailábamos escuchando los discos dedicados de Segura y Ratia. ¿Se lo cree, querido? Pues sí, porque había mucha gente, muchos seguidores de los discos dedicados al mediodía, a eso de la 1 de la tarde. Bueno, pues cuando un servidor tenía 10 años, teníamos la radio puesta y bailábamos escuchando los discos dedicados de Segura y Ratia. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es la vida, querido? 50 años después, un servidor está en Segura y Ratia con usted haciendo este gramófono. Bueno, pues como le decía, Juanito Segarra, muy jovencito, comenzó a cantar de vocalista con orquestas. ¿Por qué? Pues tenía una voz extraordinaria. Y luego todo hay que decirlo, tenía muy buena planta. Era corpulento, el pelo engominado hacia atrás y era muy atractivo con un bigotillo como los actores de Hollywood. ¿Qué ocurre, querido? Que además de en 1927 ya había cinematógrafo, salones donde se proyectaba cine, pero Juanito Segarra, cuando ya tenía 30 años o 20 años, ya estamos hablando de 1940, ya los que traían la moda eran los actores de cine, y él se inspiraba en los actores de cine de Hollywood. Pues tenía planta, tenía carisma, tenía personalidad y tenía una voz maravillosa. Y así, querido, comenzó en 1948, empieza a cantar en orquestas, ya pasados los años del hambre, aunque el año 1948 todavía en Barcelona había muchas necesidades, pero había alegría. Y en Barcelona, en el Paralelo, después de la guerra otra vez el Paralelo se levantó, se abrieron los teatros y además después de una guerra la gente quería alegría y quería ver piernas. Ahora les voy a hacer reír a los oyentes. Sí, querían ver piernas porque todo era pecado. La única forma de ver piernas era ir a la revista. ¿Me ha entendido? Claro que sí. Y esos fueron los años de la revista, 1950, con Celia Gámez. Pero claro, querido, en el Paralelo había
desde el Molino había teatros más importantes, pero luego había teatrillos de segunda, de tercera y de cuarta, y también había prostitución. Pero eso, el mundo era así, y Barcelona era una ciudad llena de vida, y Barcelona daba oportunidades al que quería empezar en el mundo de la música, y así comenzó Juanito Segarra, como decía, cantando en orquestas en el año 1948. En el año 1950 ya empieza a cantar con una orquesta un poco más importante, una orquesta que dirigía Luis Rovira, y en 1950... ¿Qué ha dicho usted, querido? ¿Cómo se le llamaba? El rey del bolero, ¿verdad? Sí, uno de los grandes del bolero. No sé si se le denominaba el rey del bolero, pero sí uno de los grandes del bolero. Eso es. He exagerado un poquito. Un servidor no es andaluz, pero a veces exagero un poquito. Bueno, pues no le llamaban el rey del bolero. Era una broma que les he querido gastar. Pero sí se hizo muy conocido en España. En España porque... Poquito a poquito, fíjese cómo es la vida. Bueno, de momento ya en el año 1950 participa en un programa de radio que en Barcelona en 1950 y en Madrid estaban las grandes emisoras de radio, querido. Y allí cantar en la radio suponía que te escuchaban miles y miles de personas. Querido, así hemos viajado a esos años, y me han recordado a mi querido padre y mi querida madre Rogelio Botanz y Natividad Parra, porque en mi casa siempre se cantó por el camino verde, que va la ermita, y querido, así nos despedimos por hoy. Au revoir, monsieur. Pasarlo muy bien la Semana Santa. Agur. Gracias, querido. Au revoir. Con mi triste soledad hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar en el camino verde que va la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde que va la ermita, hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y allí me he puesto a llorar. En el camino verde que va la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde que va la ermita. Camino